Bienvenido y bienvenida estudiante de la Universidad Latina de América a esta serie de vídeos organizados por el Programa Integral de Tutorías. Mi nombre es Hipólita Ramajo García y soy tutora del PIT, es decir, del Programa Integral de Tutorías. En este vídeo en concreto hablaremos de los procedimientos matemáticos, es decir, diremos qué tipos de problemas matemáticos existen y algunos tips para saber cómo resolver los mismos, ¿de acuerdo? Las matemáticas siempre han existido, siempre han estado ahí, y por eso Platón nos decía en su República que para que los jóvenes pudiesen ser gobernantes de la polis griega debían de estudiar, para empezar, 5 ciencias matemáticas, que en orden de complejidad eran aritmética, geometría, estereometría, astronomía y armonía, pero además 5 años más de dialéctica. Como aquí vemos, está muy presente ya desde antaño tanto las habilidades lógico-matemáticas como las habilidades verbales, que es lo que vemos justamente, entre otros, en el Programa Integral de Tutorías. Las matemáticas, ¿por qué han sido siempre importantes? Pues porque nos ayudan a tratar con rigor las situaciones a través de la interpretación, tanto de datos como de información en general, y ayudan a desarrollar, por lo tanto, un pensamiento más crítico y lógico. Entonces, si son tan necesarias las matemáticas, ¿cuál ha sido el problema que tenemos con las matemáticas? Pues en este aspecto entra también la parte o la dimensión emocional, ¿no? Nuestra relación con las matemáticas viene de si nuestras vivencias han sido gratificantes, entonces las amamos y es el universo, nuestro universo, las matemáticas. Sin embargo, si nuestras vivencias han sido de rechazo, las vamos a odiar. Existen estudios que presentan una gran correlación directamente proporcional entre la ansiedad y la baja autoconfianza y la falta de motivación. ¿Cuáles son los 4 problemas principales o los 4 bloqueos principales que tenemos? Pues por un lado está el de percepción, por otro lado los intelectuales, por otro lado los emocionales y por otro lado los ambientales. En cuanto a los de percepción, porque cuando nos encontramos ante un problema, primero vemos que tenemos una saturación de información, ¿no? Y esto nos agobia. Luego vemos que nos encontramos ante una dificultad de desglosar el problema. O que cuando tenemos tendencia a resolverlo, delimitamos en extremo el espacio de soluciones del mismo. O simplemente por la imposibilidad de ver el problema desde varios puntos de vista. ¿Cuáles son las intelectuales? Pues esa inhabilidad para poder seleccionar un lenguaje apropiado para el problema, o tener técnicas inadecuadas para registrar y expresar las ideas, tanto a uno mismo como a los demás, o el uso inadecuado de estrategias, así como la falta de información o la información incorrecta y la falta de habilidades lógico-matemáticas. Por otro lado, se encuentran las emocionales, que están principalmente relacionadas, como ya hemos dicho, con la ansiedad y con el miedo. Es decir, miedo a cometer errores por vergüenza, o miedo a fracasar, porque tenemos una baja capacidad de frustrarnos, ¿no? Una inhabilidad para tolerar la ambigüedad, porque siempre buscamos tener seguridad y orden en nuestra vida, porque preferimos juzgar ideas a concebirnos, tendencia a proyectar, o simplemente por una falta de motivación o por una falta de control imaginativo. Y por otro lado se encuentran las ambientales, en las que se muestran las distracciones, ¿no? Es decir, esa falta de concentración o la falta de apoyo para llevar adelante una idea. Es decir, podemos tener una idea, pero luego hay que hacer falta llevarla a término, es decir, la perseverancia, o pues falta de cooperación entre nuestros compañeros. Entonces, como vemos, ¿qué es lo que se ha de incluir en el currículum escolar? La parte cognitiva, esa parte emocional, es decir, hacer un vínculo entre ambas dimensiones, la cognitiva y la emocional. Entonces, llegamos a este punto, tenemos que explicar qué significa lanzar adelante. Imaginaros lo que implica, es decir, que si yo logro resolver un problema, voy a tener una serie de herramientas que antes no tenías, ¿no? Existen problemas tanto en el ámbito cotidiano como en el ámbito cognitivo, es decir, en el ámbito académico. Entonces, fijaos lo que tenemos que hacer a partir de ahora. En lugar de ver un problema como algo negativo, lo tenemos que ver como un reto, como algo que nos va a proporcionar más herramientas de conocimiento para ir más allá, ¿no? Entonces, antes de seguir adelante, me gustaría explicar la diferencia entre ejercicios y problemas, para confundirlos. Un ejercicio es aquel en el que se ve claramente qué hay que hacer, ¿no? Casi todos son de este tipo.
Mientras que un problema, un ejercicio también tiene la finalidad de aplicar algo de manera, un algoritmo de manera más o menos mecánica. Sin embargo, un problema implica ir más allá, ¿vale? Tiene una finalidad de ir más allá, de encontrar algo más. Por lo tanto, los problemas voy a necesitar un poquito más de tiempo. Y con los problemas voy a tener ese vínculo emocional. Al principio tendré un bloqueo, pero ese bloqueo, si empiezo a observarlo de forma distinta, como ya hemos dicho, podemos llegar a resolver dicho problema. Eso nos va a dar una mayor satisfacción. Mientras que en los ejercicios existe una única solución, puede haber una o varias soluciones, ¿no? Y ya hemos dicho que tienen este grado de complicidad, pero también nos aportan mucho más. Ahora, antes de seguir adelante, me gustaría saber que mostraros los problemas aritméticos. Dentro de los problemas aritméticos tenemos varios, implican un solo paso, son un solo paso, ya decimos. Vienen los de segundo nivel. En los de segundo nivel hay varias operaciones. Los de tercer nivel implican ya un problema más con varias operaciones, los números son. Entonces es un proceso más complejo. Luego están los problemas geométricos, ¿vale? Le seguirían los problemas de razonamiento lógico, luego se encontrarían los problemas de recuento sistemático, los de razonamiento inductivo y los de azar y probabilidad. Los iremos mostrando de manera individual y mostraremos una serie de procesos para poder resolverlos. Pero antes nos gustaría mostrar un método que es general para todos los problemas. Es el método de Polya. Polya nos plantea 4 fases para resolver un problema. El primero sería entender el problema. ¿Qué implica eso? Pues quiere decir que me voy a plantar delante del problema y voy a preguntarme, ¿entiendo lo que dice este problema? ¿Puedo replantearlo con mis propias palabras? ¿Cuáles son los problemas, no? ¿Sé a dónde quiere llegar este problema? ¿Hay suficiente información? ¿Hay información que no es clara? ¿O es similar a algún otro que ya haya resuelto antes? Después se encontraría configurar un plan, es decir, anoto los datos y las citas, ¿vale? A ellos voy a mostrar una serie de estrategias, que entre ellas encuentro, por ejemplo, el ensayo y error, es decir, la prueba y error. Voy probando, no tengo miedo, tiro adelante, lo hago como un juego, ¿vale? O las de tipo heurístico, es decir, que busco patrones, encuentro situaciones empíricas que son iguales, o tipo de problema en pequeñas secuencias, o resuelvo un problema similar, pero más sencillo. Utilizo esquemas, es decir, figuras, diagramas, tablas, entre otros, ¿vale? Luego sería la lluvia de ideas. Esta es muy divertida porque también es como jugar, ¿no? Propongo, ¿vale? Soluciones viables. Y por último, los algoritmos. Los algoritmos implican una secuencia lógica matemática. El tercer paso que nos decía Polya es ejecutar el plan, es decir, aplica la estrategia que has escogido hasta solucionarlo completamente o hasta encontrar un nuevo curso del problema. Concédete un tiempo para razonar y para poder resolver el problema. Si en este proceso ves que no puedes, pues déjalo durante un rato. Incluso busca sugerencias con alguien más experto o con un compañero que tenga otra perspectiva, ¿vale? Y no tengas nunca miedo de volver a empezar, ¿vale? Porque cuando vuelves a empezar estás más fresco. Luego, examina la solución, es decir, verifica tu resultado. Siempre es algo que no se suele hacer, pero siempre le indico a mis tutorados. Razónalo. Puedes tener el resultado de forma diferente, de una forma más sencilla, puedes verlo de golpe, ¿vale? Pues todas estas son las propuestas del método de Polya. Entonces ahora vamos a plantear todos y cada uno de los tipos de problemas que existen, ¿vale? Y cuáles son los pasos que normalmente se toman para cada uno de ellos. Para empezar, se encuentran los problemas aritméticos. En estos problemas aritméticos, como hemos dicho, existen datos cuantitativos, en ellos se determina una o más variables e incluso las relaciones entre ellas, y existen operaciones de tipo aritmético, ¿vale? A continuación proponemos uno. Por ejemplo, uno típico sería un estudiante tenía una determinada suma de dinero. El primer año se gastó 100 libras. Aumentó el resto con un tercio de este. Bla, 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 bla. Sigue el ejercicio. Entonces, ¿cómo se resuelven este tipo de ejercicios? Pues para empezar, anoto todos los datos y las incógnitas, ¿vale? Y como veo, tengo que expresarlo con un lenguaje algebraico. Y voy a dividir, por lo tanto, como tiene varias frases, cada frase la separo en una pequeña parte del problema. Para empezar nos dice, un comerciante tenía una determinada suma de dinero. Esto en el lenguaje algebraico es X, como todos sabemos. Luego nos dice, un primer año se gastó 100 libras. Pues nada más que a esa cantidad X le debemos de restar los 100. ¿Vale? Sencillo.
Luego nos dice, aumentó el resto con un tercio de este. Es decir, que si yo ya tenía x menos 100, le voy a aumentar, es decir, le voy a sumar, ¿qué? Un tercio de lo que tenía, es decir, un tercio de x menos 100. Como vimos, vamos construyendo justamente cada frase, la vamos convirtiendo en un lenguaje algebraico. Esta traducción nos va a ir ayudando a resolver el problema. Y luego lo que tenemos que ir haciendo es ir simplificando esas expresiones algebraicas con gran amor y paciencia. ¿De acuerdo? Para seguir les cuenta los problemas geométricos. En los problemas geométricos existen pues, geometrías plana o geometría que sea tridimensional. ¿Vale? ¿Cuáles son los típicos tópicos? Pues los de trigonometría, ¿no? Los que tenemos triángulos, rectángulos, etc. Entonces, procedemos de la misma manera. Anotamos datos, las incógnitas, y utilizamos una representación visual que nos ayude, ¿vale? Es decir, pues tenemos triángulos e intentamos verlo cómo sería en la naturaleza. Por ejemplo, la sombra de una farola, la sombra de un pino, lo que fuere, ¿no? Y intentamos expresar eso con relaciones trigonométricas que ya conocemos. ¿Vale? Y vamos simplificando esas expresiones obtenidas, ¿vale? Recordemos que si no tenemos éxito, buscamos una sugerencia, que alguien nos apoye, ¿no? Y volvemos a empezar si existe un problema. Luego se encuentran los problemas de razonamiento lógico. ¿Cuáles son? Pues ya los hemos visto, cuadros mágicos, que todos estamos familiarizados con ellos, perdón. Los enigmas, ¿vale? Que los enigmas también los hemos hecho en tutorías. O, por ejemplo, las pirámides matemáticas, que de estos ya han salido en el Nexum. ¿Vale? ¿Cómo se resuelven estos? Pues yo sugiero que los empecéis a hacer como un método de prueba y error. ¿Vale? Si con el método de prueba y error no podéis, porque ya se hace un poco más complejo, entonces encontrar relaciones algebraicas. Ir con mucha paciencia simplificando estas expresiones. Otros de razonamiento lógico que también han aparecido en el Nexum son los equilibrios o balanzas de equilibrio, ¿vale? En este sí hay que expresar una ecuación por cada equilibrio, ¿vale? Y son relaciones algebraicas para cada equilibrio y se van resolviendo. Y acordaros que si no tenéis éxito, pues solicitar sugerencias y volver a empezar, ¿vale? A continuación se muestran los problemas de recuento sistemático. Son problemas en los que se plantean varias soluciones y hay que encontrar todas. Y pueden ser numéricos o pueden ser geométricos. Lo que sugerimos para este caso son la lluvia de ideas, es decir, planteamos las distintas soluciones. Aquí vemos un ejemplo, ¿no? En mi 8 tengo unas monedas de 20 céntimos, 50 céntimos, 1 euro y tenemos que comprar un estuche que vale 2 euros. ¿Cuántas formas distintas hay de coger 2 euros? Entonces utilizamos esta representación visual, como en este caso es unas tablas, y vamos planteando las diferentes opciones, ¿vale? En este caso, si no tenéis éxito, mejor esperad, ¿vale? Intentad no pedir una ayuda, intentad resolverlo vosotros, que es divertido, porque se trata de ir jugando, ¿vale? Luego se encuentran los de razonamiento inductivo, que consisten en enunciar propiedades numéricas o geométricas, ¿vale? En las que se obtienen unas regularidades, es decir, se obtiene su patrón, ¿vale? Ejemplos de estos también los hemos visto en el Nexum, como por ejemplo los criptogramas, ¿de acuerdo? En el que tenemos una sentencia del problema y entonces los podemos empezar a resolver con prueba y error, ¿vale? Y con un razonamiento lógico, ¿de acuerdo? Lo mismo, no te agobies. Si tienes un problema, ve y resuélvelo preguntándole a un compañero, o en este caso también son tipo de problemas que es mejor tómate un tiempo y ya empieza con más ganas, ¿vale? Y por último están los de probabilidad. Los de probabilidad son para resolver situaciones que pueden estar en el cotidiano y que son complejas, evidentemente, y que implican una metodología de tipo manipular datos, ¿vale? En estos, pues sí se tienen que utilizar también la prueba y error, ¿vale? Y utilizar sobre todo representaciones visuales, tablas, gráficas, esquemas, todo lo que sea menester, y que se han de encontrar relaciones probabilísticas. Lo mismo, si no puedes, pues pide ayuda. Y por último deciros que no tengáis miedo, atreveros. ¿Qué puedes perder? No hay nada que perder, al contrario, ¿vale? Tenemos todas las de ganar. Acordaros qué significaba problema, avanzar hacia adelante. No te atrevas a no atreverte, ¿vale? Estudiante de la UNLA, os invitamos a que os inscribáis en mi programa integral de tutorías. Os estamos esperando. Escribid al correo a granados@unla.edu.mx, ¿vale? Y recordad que siempre tutorías os acompaña. Abrazo de luz a todos.